Bien, vamos a empezar con el tema entonces de quemaduras, un tema muy importante en este año y que les va a servir para siempre. Voy a empezar a compartir. ¿Mm? Bien, ¿me están oyendo? ¿Está todo bien? Sí, doctor. Ok, ya. Sí, doctor. La historia de las quemaduras, como ustedes pueden ver, data de el año 1600 antes de Cristo. No vamos a hablar de todo esto, por cierto, pero solo quiero que vean que la historia es tan antigua casi como la humanidad. Desde 1600 antes de Cristo ya había gente que se quemaba. Y Motep usaba emplastos de miel de abeja en ese tiempo con ritos mágicos religiosos. Posteriormente, muchísimos años después, 400 años antes de Cristo, existieron los famosos criterios de Hipócrates. ¿Qué Disculpe, decían esos doctor, criterios? no se están cambiando las diapositivas. Está ¿Cómo? en la carátula. Las diapositivas no están cambiando. ¿No se está viendo la diapositiva? Se está viendo, pero está en la primera, está en la carátula todavía. No, sí, estoy en la primera. Ah, ya, pensé que había cambiado, doctor. Estamos en toda la historia, ¿no? En la carátula está, doctor, donde dice quemaduras. No, no, no. ¿Qué? ¿Sí? Ahora. Ahí estamos en la carátula. Y ahora, ahora Sigue, están doctor. viendo la historia. No, sigue en la carátula. Sí, en la carátula. Ahora sí ya se cambió, doctor. Ya, perfecto. Entonces, lo que les decía, ya están viendo, ¿no? La historia. Les decía que en el año 400 antes de Cristo, los criterios de Hipócrates, que eran muy importantes, que siguen vigentes hasta ahora, por si acaso, dice, primero, no haga daño. En latín decía antes primum non securen, creo que decía. Y eso es vigente hasta el día de hoy, porque cuando hay quemaduras, ustedes deben saberlo como personas que son, cuando alguien se quema en la calle, en la casa o en algún lado, todo el mundo se vuelve médico. Todos se vuelven médicos y todos opinan sin saber. Pónganle tal cosa, pónganle aceite, pónganle azúcar, pónganle pasta dental, pónganle miel de abejas, mil cosas se les ocurre a la gente. Entonces, Hipócrates ya en aquella época decía, primeramente, ante un quemado enfrente, no le haga daño. Entonces, si uno no sabe, es mejor no hacerle nada, no ponerle nada, agarrar, envolver al quemado y llevarlo inmediatamente a un centro hospitalario. Y hay que mantener la herida limpia y seca. Estas cosas decía Hipócrates como criterios muy importantes 400 años antes de Cristo. Bueno, y de ahí viene una historia larga, larga, que no es importante para nosotros en este momento hablar. ¿Cambió? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, ¿no? Estamos Sí. bien. Ya, morfología normal de la piel. Vamos a revisar rápidamente, porque esto ustedes lo han visto en histología. Este es un tema de histología, pero tenemos que revisarlo de nuevo, porque basándonos en este corte histológico es que no vamos a comprender la profundidad de las quemaduras. Aquí tenemos un corte de piel, como lo han visto muchas veces en histología, donde
la piel tiene dos capas. La epidermis, ¿sí? La epidermis, que es esta parte superficial, y la dermis, que es toda esta parte gruesa, profunda. ¿No es cierto? La epidermis está delgadita y está en contacto con el medio ambiente. En cambio, la dermis está en contacto con la parte interna del organismo y es la parte más gruesa. La epidermis tiene 5 capas, ¿no? 5 capas tiene la epidermis. La capa basal, que es esta que vemos aquí arrollada, es la capa basal que está en contacto directo con la dermis. La capa espinosa, que es la siguiente, la número 4. La capa granulosa, que es la siguiente, que es la número 3. El estrato lúcido y la capa córnea, que es la parte donde todos nos tocamos y nos relacionamos con todo. Esa es la epidermis. Y la dermis, que es la más gruesa, está dividida en dos. En la dermis papilar, que es la parte más superficial que está en relación con la epidermis, y la parte más profunda, que es la dermis reticular. Es un repaso muy rápido de la histología de la piel. ¿Cuáles son las funciones de la piel? La piel nos protege, porque todo nuestro organismo está cubierto por piel. Es como un buzo que tenemos normalmente todos los seres humanos que nos cubre la piel. Cuando hay una lesión de piel, sobre todo quemaduras, y dependiendo del porcentaje de quemadura, por ahí, por esas partes quemadas donde ya no hay piel, el organismo empieza a perder líquido, empieza a perder todo el líquido que normalmente tenemos dentro del organismo. O sea que es de protección para el organismo. Tiene funciones inmunológicas, tiene funciones de homeostasia de líquidos, proteínas y electrolitos, tiene funciones de termorregulación, tiene una función neurosensorial, de interacción social y de metabolismo. Todas estas son las funciones de la piel. Entonces la piel es una parte del organismo sumamente importante, ya que es la que nos envuelve completamente. Causas determinantes de quemaduras. O sea, ¿con qué cosas nos podemos quemar en pocas palabras? Hay quemaduras eléctricas de la gente que trabaja en electricidad, en cables de alta tensión, o en cables de la casa, o inclusive sin que trabajemos ahí, muchas veces nos metemos a tratar de arreglar algunas cosas que parecen fáciles, pero muchas veces han terminado en accidentes severos. Hay quemaduras por líquidos inflamables, como la gasolina, por ejemplo. Aquí está manipulando un motor de luz eléctrica, donde funcionan a gasolina. Hay quemaduras por explosión de gas propano. Aquí hay una garrafa de gas, explota y nos quemamos, pero tremendamente, de forma importante. Hay otras causas como incendio de habitaciones con fuego, el ácido del diablo, que es el ácido sulfúrico, escaldaduras. Cuando escuchen hablar de escaldaduras, se refiere a quemaduras por líquidos calientes. Toda quemadura por líquido caliente, llámese agua, leche, té, café, sopa, lo que quieran, se llaman quemaduras por escaldadura. Por descompresión brusca de gases comprimidos, o sea, por el frío, etcétera. Miren, esta quemadura es por ácido sulfúrico, son quemaduras profundas, etcétera. Hay agentes etiológicos de las lesiones térmicas. Hay agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos. Los agentes físicos que nos pueden quemar con el sol. ¿Quién no ha sufrido una quemadura por el sol? Las quemaduras por el sol generalmente son de primer grado. Muy rara vez llega a un segundo grado cuando la persona exagera en el tiempo de permanencia bajo el sol. Pueden ser por flash irradiado por una descarga eléctrica que produce un flash, ¿no es cierto?, que puede quemarnos. Ese flash no es quemadura eléctrica. Lo ocasiona el choque de dos cables y produce un flash de fuego, pero no es quemadura eléctrica. La quemadura eléctrica es cuando uno toca los cables
y entra electricidad a través de los cables al organismo. Y es un calor irradiado el flash. Puede ser por líquidos calientes, lo que les decía hace un momento, y por escaldadura. Pueden ser gases a presión. Hay quemaduras por frío, por supuesto que hay quemaduras por frío. Uno se puede quemar sosteniendo una barra de hielo durante unos 5 minutos, uno puede quemarse, igual que como se quema con fuego. O sea, depende del tiempo que uno se expone al frío, ¿no? Para quemarse. Esa gente que se accidenta en las montañas altas que están con nieve, y dependiendo de la cantidad de tiempo que caen y quedan ahí desmayadas o no pueden salir, se queman también en mayor o menor grado. Cuerpos sólidos calientes, fuego directo, el fuego directo obviamente quema. Las radiaciones iónicas, como ser la radioterapia, la luz ultravioleta, la bomba nuclear, se han dado muchos casos en países más industrializados que nosotros. Por electricidad puede haber alto voltaje, bajo voltaje, directa y alterna, corriente directa y corriente alterna. Todos estos son agentes físicos que pueden producir quemaduras. Entre los agentes químicos, los más comunes son estos dos primeros, por ácidos y por álcalis, los más comunes. Se fijan que hay gente que por venganza o por hacer daño le tiran ácido en la cara. Hay mucha gente que se quema tremendamente con estos dos, puede ser álcali o ácido. Hay medicamentos urticantes, queratinolíticos, que queman. Los hidrocarburos, al contactarse con el hidrocarburo, queman. Y hay otras sustancias como el cemento, por ejemplo, cuando lo están preparando. Todos estos agentes químicos. Y agentes biológicos, tenemos algunas resinas vegetales y algunas sustancias irritantes de origen animal. Esta es una pequeña gráfica de lo que sucede en un contacto con la piel del fuego o de cualquier tipo de calor. Hay una zona central, que es donde sufre el mayor impacto, que se llama zona de coagulación. Ahí hay coagulación de todo este tejido, coagulación de proteínas, etc. Esa parte generalmente es la que más sufre. Hay una zona de hiperemia, o de éstasis, perdón, que es la que circunda esta zona de coagulación, éstasis, y hay una zona de hiperemia, que es lo que rodea más lejanamente a la parte que se ha quemado. Es la parte que cicatriza mucho mejor y que rápidamente se sana, se epiteliza, digámoslo así. ¿Qué se debe hacer? Esta diapositiva es sumamente importante. ¿Qué se debe hacer en el momento del accidente por quemadura? Ustedes son jóvenes, están en una discoteca, es un ejemplo, y de pronto sucede un incendio. A veces las discotecas no tienen más que una o dos puertas de salida y adentro hay 200, 300 personas. El fuego se extiende rápidamente, cuesta salir, sufren una serie de accidentes y entre ellos quemaduras, por supuesto, de diferente grado y extensión. ¿Qué se debe hacer en ese momento? Ustedes, estudiantes de medicina, o cuando sean médicos, tienen que hacer todas estas cosas que vamos a desarrollarlas. Primero, ya afuera, sacando a la gente, pues lo primero que hay que hacer es sacar a la gente de adentro, ¿no es cierto? Y quedan en el suelo, tirados, desmayados algunos, etcétera. Primero, protéjase, porque si no, nosotros también nos vamos a quemar, ¿no es cierto? Entonces, primero protejámonos y aseguremos un escenario sin riesgo. Eso quiere decir aislar al paciente, llevarlo lo más lejos posible del lugar donde ha sucedido el incendio. Asegurar un escenario sin riesgos quiere decir eso, donde no vaya a caer nada de arriba, donde estén libres de seguir inhalando humo o sufrir una mayor quemadura, etc. Protegémonos primero y aseguramos un escenario tranquilo para el paciente. Segundo,
remueva vestimentas y joyas constrictivas. Quiere decir quitar todas las vestimentas que tenga el paciente. A veces están con ropa de nylon y se queman más fácilmente, se profundizan las quemaduras, y sacar las joyas que puedan estar apretando, sobre todo los anillos. Algunas chicas se ponen unas pulseras en los tobillos, en las muñecas, etcétera. Todas esas cosas hay que quitarlas porque cuando uno se quema se empieza a hinchar toda la extremidad y al hincharse empiezan estas joyas a apretar de tal manera que producen isquemia en la parte distal de las extremidades. Tercero, no aplique nada. Es lo que decía Hipócrates hace 400 años antes de Cristo. No haga daño. Primero, no haga daño. Eso quiere decir, primero, no aplique nada, excepto agua a las quemaduras químicas. Es el único caso donde sí se debe echar agua a las quemaduras químicas. Porque si ustedes empiezan a observar al paciente, a charlar con el paciente y es quemadura química, esa quemadura, ese químico va a seguir profundizando la quemadura a medida que pasen los minutos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que neutralizar el producto, ya sea químico, ya sea ácido o álcali, echando agua, pero agua en grandes cantidades, no es un vasito de agua. Hay que echarle con balde agua, con manguera, con lo que se encuentre. Lo que aplique deberá ser removido. Eso se refiere a que empiezan a decir la gente que le gusta opinar sin saber que le pongan cualquier cosa. No aplique nada, porque lo que aplique deberá ser quitado en emergencia. Y más daño le vamos a hacer al paciente tratando de raspar lo que ya le pusieron. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer, jóvenes? Envolver en algo limpio a los pacientes, en una sábana, en toallas, en lo que sea, subirlos a un auto, un taxi o cualquier movilidad y volar a un centro médico donde pueda ser atendido. Y no hay necesidad de ponerle nada, a no ser que sea química. Asegurar una vía aérea, hay que asegurarse que está respirando bien, aflojar corbatas, aflojar ropa que está apretando, etcétera, y cerciorarse de ventilación adecuada. De nada sirve cuidar las quemaduras si el paciente se está asfixiando, ¿no es cierto? Más aún si ha sufrido inhalación de monóxido de carbono en el lugar donde ha sucedido el incendio. No retarde transporte por canalizar vía endovenosa. O sea, por querer meterle un suero ahí, ¿no? Y podemos estar teniendo dificultades, no vamos a esperar minutos preciosos para llevar al paciente a un lugar de emergencia. Sí, es mejor volar en la movilidad y llegar al centro hospitalario y ahí se lo va a canalizar de una mejor manera. Excepto frente a una inminencia de colapso circulatorio. Solamente si vemos que estamos cerca de un colapso, sí debemos de canalizar primero antes de subir los pacientes a una movilidad o a una ambulancia. Tratar situación concurrente según sea el trauma asociado. Quiere decir que aparte de quemarse, muchos pacientes sufren caídas, fracturas, golpes, etcétera, y también hay que manejar el trauma. Imagínense que por cuidar solamente la quemadura esté con una fractura de columna cervical o dorsal y estemos multiplicando el daño antes de llegar a emergencia. Inmovilice el cuello y la columna, sobre todo si el antecedente es que se ha caído y es probable que tenga problemas de columna, entonces es mejor inmovilizar. ¿Cómo? Poniéndolo en una tabla, ¿no es cierto? Una tabla dura de madera, como son todas las que tienen las ambulancias. Y cubrir heridas, quemaduras con sábanas limpias y secas. No es imprescindible la esterilidad de estas sábanas. Simplemente con que sean sábanas limpias, cubrir al paciente y subir a la ambulancia o a la movilidad y llevarlo rápidamente a un centro hospitalario. Todo esto, jóvenes, todo esto es lo que se debe de hacer en el lugar de la quemadura, del accidente, del incendio, de lo que sea. Y esto lo deben hacer no necesariamente médicos, sino gente que tenga idea de lo que hay que hacer, como ustedes.
Ustedes no son médicos, pero ya después de esta clase, ustedes están en condiciones de ayudar de la mejor manera en una situación de una catástrofe que pueda suceder con un quemado o con varios quemados. Este es un esquema de lo que se debe hacer en el servicio de urgencia. Ya llegó el paciente al servicio de emergencias de la clínica o del hospital y aquí ya intervienen médicos. Aquí ya la atención y los cuidados son diferentes. Y fíjense, nuevamente sale la frase de Hipócrates de 400 años antes de Cristo. Primo non nocere, en latín. Primero no haga daño, no lastime. Y eso sigue siendo hasta el día de hoy lo más prudente que debemos. No sabemos qué hacer, no le echemos nada encima al paciente. Primero, asegurar vía aérea. Hay que reevaluar la posibilidad de que haya tenido el paciente una lesión inhalatoria. Hay que valorar las fosas nasales, la boca, la lengua, porque en las fosas nasales y en la lengua se pueden depositar partículas de monóxido de carbono y ahí nos vamos a dar cuenta cuánto tal vez ha inhalado de monóxido de carbono el paciente. Una sonda nasogástrica o duodenal, si es necesario, hay que ponerla. Hay que calcular la superficie del porcentaje de la superficie corporal quemada. Hay que calcular cuánto de su cuerpo en por ciento ha sido lastimada o quemada. Hay que hacer escarotomía. Escarotomía quiere decir hacer cortes, fíjense una línea amarilla ahí, cortes desde el hombro hasta la muñeca y hasta el dorso de la mano si es posible, cuando las quemaduras son circunferenciales. Porque si tenemos una quemadura circunferencial, se va a hinchar de tal manera que no va a expandirse a la piel quemada y va a apretar todas las arterias y venas que hay en el brazo y en pocas horas en la mano o parte del antebrazo van a sufrir de tal manera que va a tener que amputarse la extremidad por falta de irrigación sanguínea. Por tanto, la escara, que es la piel quemada, pero quemada de tercer grado, hay que cortar, hacer un corte sin miedo con bisturí para que respiren los músculos, aunque dejemos una herida grande ahí, pero respiran los músculos y se salva la extremidad. Hay que evaluar pulsos, el momento de tomar la decisión de la escarotomía. Si no encontramos pulso, es un pulso sumamente débil, hay que hacerle la escarotomía. Hay que colocar una sonda Foley, que es la sonda urinaria, siempre en los quemados hay que poner, para controlar la diuresis horaria, porque mediante la diuresis horaria podemos determinar exactamente si el paciente está recibiendo suficiente cantidad de líquidos o falta. Evaluar traumas concurrentes. Aquí hay un ejemplo de una fractura de tibia y peroné, por ejemplo. Hay que evaluar y si es necesario poner una buena férula para que en las próximas horas sea también intervenido este problema de la fractura. Hay que hacer una reanimación con líquidos según la fórmula que usemos. La que más se usa hoy en día es la fórmula de Parkland. Esta fórmula es lo primero que hay que hacer cuando llegue el paciente de emergencia es al colocar una guía y colocar Ringer lactato. Solución Ringer lactato, no cualquier suero, sino el Ringer lactato. Se le canaliza, se calcula la superficie corporal quemada y según la fórmula se aplican los líquidos. Hay que irrigar las quemaduras químicas, ya lo dijimos en el lugar del accidente. Todas las quemaduras deben llevarse con prontitud y rapidez a un centro hospitalario, excepto las quemaduras químicas. Las quemaduras químicas no hay ningún apuro en llevar al paciente a un centro hospitalario. El apuro está más bien en irrigarlo con una manguera a chorros por 30 minutos. Porque mientras más tiempo está ahí el ácido o el álcali, va profundizándose más la quemadura cada minuto que pasa. Entonces hay que diluirlo completamente. Dicen que con 20 minutos es suficiente. Bueno,
entre 20 a 30 minutos de irrigación. Si no hay una manguera, pues hay que traer baldes de agua y hay que estar derramando sobre la parte quemada. La primera curación no debe ser agresiva, debe ser suave, con suero fisiológico. Hay que colocar una vacuna antitetánica según las normas de cada centro hospitalario y sobre todas las cosas hay que controlar el dolor, porque imagínense el dolor que sufre un quemado que tenga más del 10% de su cuerpo quemado. A veces nos hemos quemado un dedo, nos hemos quemado una pequeña parte del cuerpo y cómo duele, ¿no es cierto? O a veces nos hemos tirado en la piscina horas y la noche no hemos podido dormir de la quemadura. Y todo eso tiene que considerar esta pobre gente y tiene que controlar el dolor de manera endovenosa para tratar de mitigar un poco su desgracia. Esto es todo lo que se hace en la sala de urgencia. ¿Cómo se evalúan las quemaduras? Es decir, ¿cómo se calcula el porcentaje de superficie corporal que se ha quemado el paciente? El cuerpo humano lo dividimos en múltiplos de 9. Todo en múltiplos de 9, haciendo un 100%. La cabeza completa, incluido el cuello, es 9%. 4.5% la parte anterior, o sea, la cara, y 4.5% la parte posterior, la cabeza. Total, toda la cabeza, incluido el cuello, 9%. Cada extremidad superior, cada una, 9%. Aquí dice 4.5 porque 4.5 es la parte anterior y 4.5 es la parte posterior. Total, 9% cada extremidad superior. Las extremidades inferiores es el doble, 18% cada extremidad inferior. 9 dice aquí, porque están dividiendo 9 y 9, el muslo con la pantorrilla, digo con la pierna y el pie, pero en realidad toda la extremidad inferior es 18 y toda la extremidad superior es 9. Todo el tórax anterior, tórax y abdomen, todo es 18%. Y toda la espalda, incluidos los glúteos, es también 18%. Si ustedes suman todo eso, sale 99. El 1% está dedicado al área genital o área perineal. De esta manera, calculamos, vamos con un cuaderno y un lapicero, vamos anotando, por ejemplo, de toda la cabeza que es 9, si se ha quemado la mitad, pues entonces anoten 4.5 la cabeza, o 3% la cabeza, si es que es la tercera parte, van calculando. Si toda la extremidad se ha quemado, pongan 9. Si solo se ha quemado la mitad, pongan 4.5. O 5 si es un poquito más de la mitad. En fin, van calculando. Y así van sumando y llegan a un resultado final que puede ser 15%, 25%, 50%, 80%, lo que ustedes saquen. Ese es un dato sumamente importante para hacer lo que ya les hablé del cálculo de líquidos para administrarle al paciente. Tenemos necesariamente que saber en emergencia qué porcentaje de su cuerpo está quemado. Hay una tabla de Lund y Broder, se llama. Es unas tablas muy difíciles de memorizar. Se refiere a los porcentajes relativos de áreas corporales según edad. Pero esta tabla, jóvenes, no le demos todavía mucha importancia porque esta tabla es solamente para niños. No es para adultos, es para niños. Este tema lo van a ver con más detalle, lo de niños, cuando roten en quinto año pediatría. Y fíjense lo difícil que es. El área corporal, cabeza, cuello, tronco, en fin, van viendo ahí brazo derecho, brazo izquierdo, y aquí varía según la edad, de nacimiento a 1 año, de 1 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14 años, de 15, en fin, van sumando y sumando y sumando. Es un lío grande. Estas tablas tienen que estar así como las ven, pegadas en forma de cartulina grande
en las emergencias pediátricas para poder ayudarse y no equivocarse, porque es sumamente difícil de intentar memorizar. Fíjense, es para niños, ¿no? En el niño no podemos decir que la cabeza es 9%, porque el niño normalmente es más cabezón que el adulto. La cabeza es más grande que el cuerpecito. Y entonces tiene otras, ya no se puede catalogar un niño con la tabla de los 9. Por eso es que se hace con la tabla de Lund y Browner. ¿Cuál es la fórmula de Parkland? La fórmula de Parkland, aquí está, aquí la tenemos, Parkland. Por si acaso Parkland Jóvenes es un hospital tremendamente grande de quemados. Está localizado en Houston, Texas. Es la catedral de las quemaduras, yo diría que del mundo entero, pero por lo menos sí de los Estados Unidos. El doctor Baxter ideó esta fórmula después de mucho estudiar, obviamente, a los quemados, para reanimar a los quemados y para mantenerlos vivos en las primeras 24 a 48 horas. Y el doctor Baxter era médico cirujano plástico de Parkland. Y él, muy humildemente, a su fórmula, en lugar de ponerle su apellido, le puso el nombre de su hospital. Por eso es que se llama la fórmula de Parkland, a esta fórmula ideada por el doctor Baxter. Pero hay libros y hay personajes que reconocen tanto al doctor Baxter que hay gente que dice la fórmula de Baxter, porque es lo mismo. Por si acaso, Parkland es el hospital y Baxter es el doctor que la ideó. Antes se usaba la de Brook y después fue modificada inclusive, que era parecida, y de aquí nace ya la verdadera fórmula que hace más de 30 o 40 años que se usa, esta de Parkland, y no se la ha vuelto a cambiar nunca más, porque es la mejor fórmula que ha habido hasta el día de hoy. Antes había Brook, luego Brook modificada, y había una que se llamaba de Monafo, pero esas han quedado ya en la historia. ¿En qué consiste la fórmula de Parkland? Como les dije a un comienzo, llega a emergencias el paciente y se coloca una vía endovenosa, un suero de Ringer lactato o lactato de Ringer, como quieran llamarlo. No puede ser otro, no puede ser el Ringer normal, ni puede ser suero fisiológico, ni puede ser glucosado. Tiene que ser Ringer lactato. Se aplica, esta es la fórmula. 4 es una constante, se multiplica por el peso del paciente, y todo eso se multiplica por el porcentaje que hemos calculado con la regla de los 9. ¿Se acuerdan que les dije que era muy importante la fórmula de los 9 para calcular la cantidad de líquidos que el paciente tenía que recibir en las primeras 24 horas? Un paciente mal atendido las primeras 24 horas, un quemado, se muere. Entra en insuficiencia renal rápidamente y se muere. Es mortal esto. Sobre todo mientras más porcentaje de quemaduras tenga, por supuesto, ¿no? No se olviden nunca, 4 por peso del paciente por porcentaje de superficie corporal. Toda esta cantidad sale en mililitros. Pueden salir 4 litros, 5 litros, 8 litros, 10 litros, no sé. Todo eso es para 24 horas. Y se cuentan las 24 horas a partir del momento que el paciente se quemó. No desde el momento que estamos viendo al paciente o calculando esto o curándolo, no. Porque es posible que el paciente haya llegado con 1 hora de atraso al centro o 2 horas o 3 horas o 4 horas, porque a veces no los traen inmediatamente, están en otro lugar, en otro pueblo y tardan ese tiempo en llegar. Por eso es que en otros países, para llevar un quemado, para trasladar a un centro hospitalario, se usan helicópteros para poder apurarse y poder ser mejor atendido. Entonces, todo este cálculo, todo este resultado es para las primeras 24 horas del quemado, empezando del momento de la hora de la quemadura. Por eso es bueno también hacer una buena historia clínica rápida antes de proceder a internar al paciente.
Se cura el paciente y se coloca la sonda Foley, que es la sonda urinaria, como les dije hace un momento, porque a través de la sonda Foley podemos controlar la diuresis horaria y calcular si la fórmula está bien o le está faltando un poquito más de líquido o de repente le está sobrando un poco de líquido. Y si le está sobrando, puede encharcarse el pulmón, ¿no es cierto? Y si le está faltando, pues puede estar perdiendo líquidos, que eso es malo para los riñones. Entonces, cada hora, en las primeras 24 horas, enfermería controla la diuresis horaria y el médico va calculando si todo va bien o le aumenta o le disminuye un poco a su fórmula. Esta es una calculadorita, hoy que vivimos en la época de la tecnología. Esto lo encontré en internet. Es una calculadora de Parkland, pero que ya es fácil, ¿no? Tú pones aquí los datos y te sale todo multiplicado y te sale total en 24 horas tantos ml. Y te dice cuánto tienes que usar las primeras 8 horas, cuánto las segundas 8 horas y cuánto las terceras 8 horas. Ese total que les dije de la fórmula, ese total es para 24 horas, pero se reparte la mitad de ese total, se da en las primeras 8 horas. Que se quemó a las 4 de la tarde y nosotros lo estamos viendo a las 6. Digamos que son 6 litros lo que hay que pasarle en 24 horas. La mitad, que son 3 litros, hay que pasar desde las 4 que se quemó, más 8, 12, hasta las 12 de la noche tiene que acabar de los 3 litros. Y a partir de las 12 de la noche, las siguientes 16 horas hasta completar las 24 horas, se introduce la otra mitad del líquido calculado con la fórmula. No es nada difícil, es cuestión de practicar. Indicaciones para realizar escarotomías. Ya hablamos de las escarotomías, ¿se acuerdan? De hacer esos cortes con bisturí en toda la longitud de la extremidad, ya sea superior o inferior, inclusive en el tórax. Hay pacientes que ya se queman circunferencialmente el tórax y no pueden respirar porque ya la piel quemada se convierte en cuero y ya no tiene la elasticidad necesaria y empiezan a no poder, están muriendo de asfixia porque no pueden expandir los pulmones. En esos casos, la medida salvadora se llama escarotomía. Hay que hacer 2 incisiones, una en la línea axilar anterior hacia abajo y otra en la otra línea axilar hacia abajo. Cortan hasta que sangre y ven cómo empieza a expandirse ese tórax porque le estamos liberando de como una camisa de fuerza, está ese cuero quemado ahí, ¿no? En realidad es para eso en el tórax. Esclerotomía enzimática dice utilizando vaselina salicilada se puede lograr, pero no me parece muy, la verdad es un tratamiento muy sencillo, muy leve, no ayuda mucho. En cambio, las esclerotomías que yo les digo son con corte, ¿no? En tórax, todas las quemaduras circunferenciales de tórax que producen retracción torácica e impedimentos restrictivos a las instrucciones respiratorias deben realizarse esclerotomía. En las extremidades quemadas hay que monitorizar la perfusión mediante palpación de los pulsos, como les dije, hay que palpar los pulsos periféricos o por un flujómetro de Doppler. Si hay pulsos muy débiles, hay que hacer la esclerotomía. Toda quemadura circunferencial, frente a una evidencia o ausencia de pulso, hay que hacer la esclerotomía para salvar la extremidad. Fíjense, hay quemaduras con ácidos que les tiran a la cara, fíjense cómo se queman hasta los ojos. Esto ya no se puede salvar. Una quemadura con ácido del ojo, eso no lo manejamos nosotros, eso tiene que ir a los oftalmólogos, ¿no es cierto? Pero yo no he visto casi nunca que puedan salvar un ojo con una quemadura por ácido o por álcali. Esta es la esclerotomía, fíjense, este es un tórax. Aquí se está agarrando un bisturí y se está cortando desde la línea axilar anterior hacia abajo o de abajo hacia arriba hasta encontrar tejido muscular que sangre. Y igual se hace en el otro lado y esto es como destapar una olla, ya empieza el paciente a respirar
normalmente. Fíjense este brazo, igual, está derramando sangre, no importa, lo importante es liberar esos músculos que están adentro apretados y que no tienen circulación. Hay que abrir. Ya más adelante se puede injertar piel, se puede hacer cualquier cosa, pero hay que salvar la vitalidad de la extremidad. Fíjense, aquí está ya hecha la esclerotomía, aquí también está hecha la esclerotomía. Solamente al cortar, un solo corte, miren cómo se hace de ancha. Solo han cortado, no han sacado piel, aquí han hecho un corte, pero empiezan a respirar los músculos, empiezan a expandirse y se queda ancha la herida que inicialmente era un corte. Bien, vamos a quedar aquí, jóvenes. El lunes vamos a continuar con la segunda parte. Ya hemos valorado muchas cosas y entre ellas hemos valorado la extensión de las quemaduras en superficie, ¿no? En la siguiente clase vamos a ver la profundidad de las quemaduras, que hay quemaduras de primer grado, segundo grado y tercer grado. Eso lo vamos a ver el día lunes a las 7, de la misma forma que hoy. Si tienen tal vez alguna pregunta, pueden hacerla. ¿Están oyendo? Sí, Sí, doctor. doctor. Ok. ¿Está todo claro? ¿O está todo claro o no han entendido nada? Si es que no hay pregunta. Yo creo que han entendido todo porque lo he dicho de una manera muy didáctica, muy simple, y me parece que está súper claro. Y ya en los respectivos grupos de práctica, pues se puede uno decirle a su docente que un poquito, si es que no entienden algo, por ejemplo, el cálculo de superficie, el administrar la fórmula de Parkland y todo eso, lo pueden conversar en sus clases prácticas, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, entonces quedamos para el día lunes a las 7 con la segunda parte de este tema que es bastante interesante y muy, pero muy importante. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.